conversar con él para saber, bueno, para conocer un poco la Hola. evaluación. Hola José, Gabriel Monteagudo de Carmelo, ¿cómo te va? Bien, Bien, ¿y tú? bien, te voy a sacar al aire, José, estamos solo con audio, entonces te saco al aire y Bien. conversamos un poco porque la idea era consultar a FENAPES teniendo en cuenta ya el avance de esto que se llama reforma educativa y consultarlo y viendo que ya se están terminando también los plazos presupuestales, una evaluación un poco de cómo enfrentan ustedes este panorama. Si confirmaron los temores que habían planteado al principio, si pensaron que, bueno, se dieron cuenta que eran solo prejuicios o de verdad hay un problema aquí en la educación, ¿no? Correcto, ¿me recibís bien tú Sí, ahí? perfecto, te escucho perfecto. Bien, perfecto. Dime. A ver si se me murió, se me cortó. Se cortó la llamada con José, vamos a ver si me escucha. No, tenemos Hola, 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 Sí, hola, hola, ahora hola. te estoy escuchando bien, te estoy Perdón, escuchando bien. Dale, perdón, disculpas, un no, problema técnico en lo personal. por Bien, favor, no hay problema, contame. bien, atendiendo un poco al requerimiento y agradeciendo el espacio, como siempre, al ECO. Bueno, algunas reflexiones que creo que persisten, o mejor dicho, resisten al archivo. Y me explico. A ver, Allá por el 2019, cuando se produce la elección interna en el Partido Colorado y Ernesto Talvi desplaza el liderazgo del Partido Colorado a un dirigente histórico como el entonces dos veces presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, recuerdo que se nos consultó sobre la fórmula que iba a completar, quién era el compañero de fórmula del entonces candidato presidente Ernesto Talvi, y se señalaba al doctor Robert Silva como la renovación del Partido Colorado. así es. Y nosotros decíamos, bueno, en realidad Robert Silva encarna el retorno de la vieja política al escenario educativo uruguayo, vieja política que tiene sus contradicciones. Por ejemplo, no muchos recuerdan que, entre otras cosas, en su militancia política partidaria, que no es lo mismo que carrera docente, que prácticamente no la tiene, el doctor Robert Silva fue nada más ni nada menos que mano derecha del doctor Germán Rama, que en los 90 nos vino al Uruguay con aquel librito escrito en Washington por parte del Banco Interamericano de Desarrollo a generar un proceso de reforma educativa. Claro. Pero tan contradictorio era esto que en los 90, incluso Germán Rama, que recibió su propuesta de reforma, el rechazo del cuerpo de los docentes, de los estudiantes, era fuertemente criticado por dos actores que hoy aparecían o reaparecían en la escena nacional, uno perdurando en el tiempo, el otro con escasa presencia, como fue el caso del economista Ernesto Talvi, que en los 90, entre Pablo da Silveira, actual ministro de Educación y Cultura, y Ernesto Talvi, fueron acérrimos enemigos de Germán Rama Sí, porque lo acusaban a de ser demasiado trastista aún en su reforma. sí, exacto. Porque ellos eran partícipes, eran militantes de instalar en Uruguay un modelo educativo a la chilena, ese que había instalado a sangre y fuego el genocida de Pinochet en Chile, Exactamente. que tenía una promoción abierta de lo privado, bajo la idea de competencia, como si eso fuera sinónimo de calidad, que implicaba terminar con la educación gratuita, y entonces ahí aparecían los insumos o la generación de mercado educativo, con el Estado aportando mediante vouchers. Muchas de estas cosas están escritas, hay libros de doctora Silveira Sí, sobre estas ideas que decían era la verdadera transformación educativa, era la verdadera revolución educativa que el Uruguay debía aprender ya en los 90, criticándolo a Germán Rama. De hecho, hace pocos días, y disculpe la extensión de este preámbulo, pero nos parece importante porque si no tenemos ajá. perspectiva histórica podemos cerrar en el análisis. Hace muy pocos días, la profesora Ana Ribeiro, de quien tengo el orgullo de haber sido alumno en el Fuiste Instituto alumno Profesor de de la profesora Ana Sartía, Ribeiro, mirá vos. sí, sí, con la cual respeto personal e intelectualmente,
decía una cosa muy interesante, pero también muy certera. La transformación educativa es un proyecto que está encabezado por el doctor Pablo da Silveira y por el doctor Robert Silva, ¿sí? Y es un proyecto de larga data, dijo Ana Ribeiro, del doctor Pablo da Silveira, lo cual, en verdad, lo que tenemos hoy es una especie de remake, es una especie de retorno, reforzada, yo diría recargada, por utilizar o parafrasear algún título de alguna película taquillera, que lo que busca es, mediante esta transformación, nada más ni nada menos que generar las condiciones para que la sociedad uruguaya se construya sobre la base de la ignorancia. Sobre la base de la ignorancia que implica retasearle, quitarle la posibilidad al conjunto de nuestras futuras generaciones llegar al conocimiento. Creo que las dos que lo dijeron claramente en los últimos días fueron la doctora Laura Raffo y la propia doctora Aristimuño, ¿no? Raffo diciendo, ya no importan los conocimientos universales, no importa saber de dónde salieron las 8 horas, no importa saber lo que fueron las revoluciones liberales, no importa saber los avances científicos, técnicos y tecnológicos que ha procesado la humanidad, o la propia doctora Aristimuño diciendo, bueno, que en última instancia esta transformación, su propuesta curricular, es la que han exigido, han reclamado los empresarios, porque dicen no hay que formarlos muchos, denle en un barniz de formación que nosotros después nos encargamos del resto, cosa que no es cierta además, sino que lo que genera esto son condiciones de mano de obra dócil y barata. Por lo tanto, la transformación educativa va en esa dirección, es un proyecto ideológico que tiene una serie de componentes políticos que va camino a generar lo que ya muchos autores vienen advirtiendo de la sociedad de la ignorancia. Y en ese marco hay figuras claves, reitero, como doctora Silveira, con un proyecto de larga data, al decir de la profesora Ribeiro. Hay personajes que son el retorno de la vieja política, como el doctor Robert Silva. Mire, yo tengo 50 años, por lo tanto viví mi niñez básicamente en la dictadura. Además, cursé primaria básicamente en dictadura. Yo no recuerdo, porque mi ingreso a secundaria fue con el retorno a la democracia, ningún presidente del Códice de la ANEP que tuviera tanta militancia política partidaria durante el ejercicio de la función, que utilizara los fondos públicos y el ente educativo para ser una plataforma de lanzamiento electoral. Yo invito a la audiencia, a quienes nos puedan escuchar o leer más tarde, que hagan el ejercicio de buscar un presidente del Códice de la ANEP que haya tenido esta actitud. Y este es un viejo problema de Uruguay, ¿no? Entregar la dirección de la educación a fracasados políticos. Y incluso políticos que algunos de ellos son, como el caso del doctor Robert Silva, retorno de la vieja política. Yo lo decía ya en el 2019, por lo tanto no tenemos ningún problema en reafirmarlo hoy. Era el retorno de la represión al sistema educativo. Recordemos lo que era el doctor Robert Silva encabezando los violentos desalojos de estudiantes al frente, cuando no le correspondía, de fuerzas policiales. Recordemos la aplicación del Acta 14 contra el movimiento estudiantil. Bueno, todas esas cosas hoy siguen ocurriendo con nuevas formas, con nuevos mecanismos, y allí tenemos los compañeros de San José sancionados, y allí tenemos los estudiantes del IABA desalojados de su salón gremial. Ese retorno del acomodo y el amiguismo al sistema educativo, la cantidad de cargos que se han nombrado de forma directa dentro de lo que es el Códice de la ANEP, es asombroso que ningún legislador de la oposición haya recalado en esto, como tampoco recalaron en que, por ejemplo, se quitaron rubros de los magros rubros que tiene el sistema educativo producto del recorte presupuestal de áreas claves como podía ser la atención a la población vulnerable para financiar campañas de publicidad de la ANEP que no son más que un culto a la personalidad de su presidente y futuro candidato a presidente o precandidato a presidente por el Partido Colorado. Por lo tanto, hay un conjunto de elementos que nos dejan con una sensación de que el Uruguay ha involucionado también en esta materia y que lamentablemente lo del doctor Robert Silva, que de docente tiene muy poco y de carrera docente menos, al punto que hoy ni siquiera cobra el sueldo del presidente de Códice de la ANEP, sino que cobra el sueldo como funcionario de otro organismo porque es de mayor importancia, nos demuestra que en algún momento vamos a tener que dar vuelta a la página y pensar en dos perspectivas que son clave. Uno es cómo se construye la política educativa pública
qué actores deben intervenir, si esto es un mero ejercicio autoritario o el verdadero ejercicio de autoridad implica abrir caminos de diálogo, de búsqueda de consensos. Y la segunda tiene que ver con recuperar la soberanía pedagógica, es decir, el Uruguay debe comenzar a mirarse a sí mismo más que seguir importando viejas recetas perimidas, que incluso para las cuales y en su aplicación nos endeudamos, deudas que terminan pagando nuestros nietos en el mejor de los casos, y no estamos haciendo un esfuerzo colectivo por recuperar las mejores tradiciones pedagógicas que la nación, que la patria ha construido, que ha tenido, que no nos esforzamos por mirarnos a nosotros mismos y decir cuál es el proyecto de Uruguay para el futuro, incierto en esta región y en este mundo tan convulsionado, cuál dispuestos estamos a generar procesos de transformación educativa que impliquen, por ejemplo, la democratización del conocimiento. Y eso es parte del debate que creo que va a ser sustantivo, o debiera ser sustantivo, en el marco de la próxima campaña electoral. José, ¿cómo sigue, nada, brevemente, cómo sigue la pelea en la educación? Y cómo, no sé si sabés algo de lo que pasó aquí en Carmelo, si estuviste al tanto, hubo un comunicado ayer de un grupo de padres de la educación de Colonia. ¿Estás al tanto? No, no, la verdad que no, porque hemos estado en estos días trabajando en el seguimiento de lo que es la rendición de cuentas, que ustedes saben termina en Sí, estos próximos días su tratamiento a nivel parlamentario, sin grandes novedades para el sistema no educativo hay recursos. en cuanto a refuerzo de recursos. No, está claro que aquí se ha procesado un ajuste presupuestal de los más grandes en la postdictadura, que implica casi 400 millones de dólares de pérdida del presupuesto educativo de todos los organismos, donde el principal perjudicado obviamente es la Administración Nacional de Educación Pública, pero también hay organismos que están preventiendo seriamente su desarrollo, tanto la UDELAR como la UTEC. De hecho, los escasos recursos que se estarían volcando en el caso de la ANEP es de vestir a uno para vestir a otro, porque es quitar fondos que estaban en la Corporación Nacional para el Desarrollo, tenía como objetivo el desarrollo de infraestructura educativa, que hoy se van a volcar a otras cuestiones. Bueno, de hecho, la propia administración actual no puede avanzar en su proceso de transformación, entre otras cosas, porque no tiene los recursos, porque vaya contradicción, ¿no? Un gobierno de coalición que está comprometido, el presidente lo decía ayer en la ONU, hemos hecho una transformación educativa. En Sí. realidad, debiera decirle, hemos hecho los deberes y hemos hecho la transformación educativa que ustedes nos han indicado, particularmente el Banco Mundial, la OCDE, pero ni siquiera en ese escenario se votaron o se asignaron los recursos que se necesitan, y por eso hoy se está planteando que la transformación educativa llegaría en el marco de esta administración solamente hasta el primer año de bachillerato. Sí. Por lo tanto, no hay un cambio sustantivo. El recorte implicó una pérdida cercana al 0,6% del Producto Bruto Interno. Reitero, esos son casi 400 millones de dólares que se procesó de ajuste en este periodo. Por lo tanto, no hemos prestado atención, pero no me extraña, en función de algunas cuestiones que recién nos comunicabas, que hayan mandos medios en el marco de la actual administración que estén promoviendo limitaciones al ejercicio de un derecho legítimo como es el derecho de agremiación que tienen los estudiantes. Es la pelea que se Y no está. me extraña, Exacto. no, exacto, no me extraña porque el marco general es de persecución, es de hostigamiento, es de generación de miedo por parte de las actuales autoridades, que no tienen que ver incluso exclusivamente con hasta convicciones propias de los equipos directivos o de mandos medios, sino que forma parte de una lógica institucional cuya cabeza está representada en el Códice de la ANEP, y que no solamente ha sancionado a los compañeros San José, ha sancionado a los maestros aquí en la Escuela 35 Montevideo, ha promovido distintas acciones que tienen que ver justamente con recortar las libertades individuales y colectivas, entre ellas el derecho de agremiación y manifestación. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que te vas de viaje, así que te agradezco infinitamente habernos dado esta posibilidad de comunicarnos contigo en la mañana de hoy. No, será un gusto como siempre, y el viaje tiene que ver con estar cruzando el charco, trabajando en los próximos 2 días con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que además de desarrollar un congreso de carácter sindical y pedagógico los próximos jueves y viernes, también está celebrando su 50 aniversario. Así que ha sido un gusto y, bueno, como siempre, a las órdenes. Igualmente, abrazo grande, buena jornada. Bien, de esta forma entonces
De esta forma entonces hablábamos con el secretario general de FENAPES, José Olivera. Hacemos una pequeñísima pausa comercial, pequeñísima, nada más que pequeñísima, porque vamos a hablar de cosas locales, de cosas que pasan acá. Lo tenemos